¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Buenas noches y estamos empezando fuerte con Lujo Salar. Comparte primero la transmisión para que todos vean que sí hay programas alternativos un domingo, que sí hay prensa que hace una verdadera labor periodística, que sí se puede escuchar lo que tú estás pensando en estos momentos, lo que tú realmente mereces saber. Comparte, por favor, esta información porque es muy importante que todos en estos momentos sepan que sí se puede hacer una labor periodística correcta. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar primero por decirles a todos ustedes que vivimos en una dictadura congresal terrible, preocupante, pero ¿qué pasa con el pueblo peruano que está adormecido? ¿Qué pasa? Es la pregunta que nos hacemos todos los que hemos venido viviendo pues junto a ustedes estos largos años de diferentes gobiernos, ¿no? ¿Qué pasa con el pueblo peruano? ¿Qué pasa con esos colectivos que antes, ante cualquier situación que iba en contra de la democracia, eran los que convocaban a grandes marchas? ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Qué pasa con Noa Keiko, que no lo vemos horrorizarse? ¿Qué pasa con la Coordinadora de Derechos Humanos, que no la vemos horrorizarse, ¿no? Sé que todos ustedes han estado pensando la noticia que ha empezado primero. Por un lado, vamos a volver a hacer la misma autocrítica, porque en resumidas cuentas, todos los que hacemos prensa pertenecemos a ese conglomerado que es hacer una labor periodística, ¿no? De hacer una labor periodística. Pero la prensa nacional, una vez más, siempre nos deja a nosotros tener que limpiar el desastre que ellos realizan. La prensa nacional ahora es uno de los que está encargado, y así hay que decirlo, al Grupo El Comercio, con todo su conglomerado de medios que tiene, los canales, encima con su socio minoritario, la República, que pues ellos son los que direccionan las noticias a lo que tú debes de pensar, a lo que tú quieres creer, y por el otro lado está el pueblo con los medios de las redes sociales, con los canales alternativos que venimos dando la información. Pero por otro lado también ha salido otro grupo de medios alternativos que creen que estando al lado del gobierno y querer tapar todas las incapacidades o situaciones inexactas que comete el gobierno Castillo, les hacen un gran favor. No, señores, no. La prensa y la labor periodística se hizo para nosotros poder decir la verdad y que todas aquellas autoridades, instituciones, pueblo involucrados, en fin, de esa noticia, de esa información, de esa denuncia, cojan esa información y podamos pues hacer un mundo mejor, ¿no? El Grupo del Comercio, hace muy poco el Poder Judicial le dio la razón en el sentido de que el Grupo del Comercio compró una cantidad muy grande de medios de comunicación de prensa escrita. Algunos periodistas, uno de ellos era Rosa María Palacios, reclamaron en el Poder Judicial porque acá está prohibido pues el monopolio de los medios de comunicación. El Poder Judicial se pronunció hace unos meses diciendo, anulando la venta del grupo de prensa que lo compró el comercio. Pero todos aplaudimos, dijimos, bravo, el Poder Judicial se hizo una, ¿no? Sin embargo, hace muy poco, otro juzgado constitucional, entre comillas, el cuarto juzgado, si no me equivoco, constitucional, anuló esa sentencia y otra vez todo vuelve a foja cero. Esa es la justicia del Perú que tenemos. No podemos y no aceptamos que somos un país que está en un estado crítico de corrupción en todas sus instituciones. No se acepta, y peor aún, con este nuevo gobierno Castillo, que fue para todos ustedes, ¿no? Y para todos los que apoyamos que exista esta opción, donde me incluyo, fue la esperanza, ¿no? El poder de una vez cambiar,
ser drástico, cambiar esta situación, limpiar las instituciones lo más que se puedan para poder todos tener justicia. Sin embargo, la situación no ha sido así. No ha sido así. La prensa nacional sigue haciendo el mismo juego que se hace en campaña y para desgracia de todos nosotros y para tristeza de muchos millones de peruanos, hemos visto cómo cuando el presidente Castillo llega al poder, en su entorno de él hay personas que se han aprovechado de esta situación y que hoy la prensa nacional coge ese lado, ¿no? ¿Ustedes se imaginan a un cuarto poder, a una Mávila Huerta, vamos a decir el nombre de las conductoras, ¿no? Una Mávila Huertas, una Mónica Delta, uno Nicolás Lucar, a ver, ¿quién más? No sé, todos aquellos que en ese tiempo pues nos daban las informaciones, a Federico Salazar, ¿ustedes se lo imaginan a ellos contándonos cuánto gastó Keiko Fujimori en su cumpleaños? ¿Cuánto gastó Kenji Fujimori? ¿Cuánto gastan ellos al día? Haciéndonos reportajes mañana, tarde y noche, enseñándonos y haciéndonos reaccionar de cómo es posible que una persona como ellos, o sobre todo como Keiko Fujimori, no trabaje. Que nos escandalicemos y digamos cómo es posible de que los medios nacionales nos informen y se escandalicen, y nos hagan escandalizarnos a todos. ¿Cómo el Perú va a tener a candidatas que están procesadas como cabecillas de una organización criminal? No como la que llevaba los papeles, no, como cabecilla. Como esa mente macabra que dice y direcciona todos los delitos que se vayan a cometer. No, no lo hemos visto, ni lo veremos tampoco. En ese sentido, el Perú está en crisis y el pueblo está adormecido y los colectivos están haciendo su chamba. ¿Por qué? Yo creo que el gobierno Castillo cometió el gran error de no rodearse de gente que realmente busque el cambio, sino que buscan sus conveniencias, ¿no? Todos los ataques que recibe el gobierno Castillo por sus decisiones, porque acá hay que hablar las cosas claro. El presidente Castillo es la máxima autoridad del Perú. Que si bien es cierto, pueden venir 20 asesores a decirle A, B, Z, J, X, Y, Z, el que decide es él. Y él, que es un dirigente que viene del pueblo, un dirigente que ve y sabe lo que el pueblo quiere y por qué el pueblo lo puso ahí, porque el pueblo no lo puso ahí porque él es un gran orador, ni porque tiene 9 títulos, ni porque es pues el hombre perfecto. No, señores, el pueblo lo puso ahí porque él decía que iba a renegociar los contratos, que iba a haber justicia social, que iba a haber la universidad para todos los peruanos, que los extranjeros que cometan delitos se iban a ir en 72 horas, y todo eso incluso lo puso, lo dijo también, lo volvió a reafirmar en su mensaje a la nación. Pero ¿qué pasó después del mensaje a la nación? Muy simple, la prensa nacional, los poderes políticos hicieron su chamba y desgraciadamente nuestro presidente, el presidente Castillo, cometió los grandes errores que ahora todos hemos visto. Ellos hicieron su chamba. ¿Y cuál fue su chamba de hacer ellos? Muy simple. Empezaron a decir, no se puede educación directa a las universidades. No se puede expulsar, extranjeros, los van a expulsar, uy, Dios mío, está en contra de todos los extranjeros. Y empezaron ahí, por ahí. Y por el otro lado tenemos el Congreso, ese Congreso dictatorial que el día de hoy promulgó la ley más vergonzosa que tendrá la historia del Perú. La ley contra el derecho del pueblo a ejercer su voluntad de un referéndum. ¿Y qué quiere decir un referéndum? ¿Que yo tengo las firmas y se va a hacer lo que yo quiera? No. Un referéndum significa yo tengo una propuesta y quiero preguntarle a esos 33 millones de peruanos o a todos los peruanos que puedan, que son mayores de edad, que pueda pues decir si se puede o no se puede hacer eso, ¿no? Si se puede, la propuesta, si la aceptan o no la aceptan, ¿no?
Entonces, en ese sentido, se tiene que darse cuenta de que desgraciadamente no hemos tenido eso. No hemos tenido eso porque desgraciadamente no se ha podido, ¿no? No se ha podido, no han querido hacerlo, no se van a dar la gana de hacerlo y ahora estamos viviendo lo que ustedes están viendo que se está viviendo, ¿no? Tenemos un Congreso dictatorial que está haciendo lo que se da la gana, que el referéndum no existe, o sea, tú no tienes derecho a exigir un cambio de constitución porque primero lo tiene que aprobar el Congreso, pero tienes que tener mayoría en el Congreso. Y en el Congreso en estos momentos, ¿quiénes están? En estos momentos en el Congreso está pues la mayoría de la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, que de una forma muy al estilo psicópata, al estilo cabecilla de organización criminal, hace una estrategia para que ustedes puedan ver lo que estamos viendo. No salen sus fujimoristas o fujimontesinistas a los que ya conocemos a la palestra. No existe ningún medio de comunicación que vaya y busque a Moyano, que busque a Patricia Juárez para preguntarle sobre estas situaciones de frente, de la ley y todo, pero así de una forma drástica. No existen. No existen. No. Ahora, quienes se han vuelto las portavoces de los deseos más... los deseos, iba a decir una palabra que iban a decir que pasa, el distinto, por Dios. No, los deseos más profundos de la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori reflejan. Hablo de Pati Chirinos y ahora la última, la fiestera, la cumpleañera, la que yo hago mi fiesta porque yo soy congresista y si me sacan en pantalla no pasa nada porque mis amigos los congresistas me van a limpiar en comisión de ética. Sí, Rosely Amurús. Ella misma, ella y Pati Chirinos, que nunca fueron militantes de Avanza País, que ni siquiera sabían que existía Avanza País hasta hace muy poco, pero que tuvieron la suerte de tener una bolsa de golosinas seguro grande y fueron al presidente de Avanza País y le dijeron pues que ya en paz descanse porque ya no está aquí. Queremos ser congresistas y mira, tengo muchos caramelitos, entonces yo quiero que tú me des el número 1. Y los militantes de Avanza País, es que ellos no sirven. Yo sí, porque yo soy Pati Chirinos. Yo sí, porque yo soy Rosely Amurús. Militantes no existen. ¿Quiénes son? Es que no tienen las bolsas de golosinas que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros te vamos a dar muchos caramelitos, muchos chocolatitos. En cambio ellos no te van a dar nada. Porque eso son los partidos vientres del alquiler. Esos son los partidos vientres de alquiler. Y nosotros estamos viviendo lo que existe. Una persona me decía, Luz, la culpa la tienen las personas que votan en el Callao por esa gente. No, señor. No. La culpa la tienen los militantes de los partidos que están con inscripción en el ROC y que permiten que los traten como si fueran una sandalia y que no tienen ninguna voluntad, ni voz, ni voto, que se hace lo que dice arriba, la cúpula, y eso es lo que se debe evitar y eso es lo que se debe corregir. Si te metes a un partido para que el presidente te diga a ti lo que tú tienes que hacer, lo que tienes que decir y quiénes van a ir y tú vas a hacer uno más, no, pero también te la tienes que mojar y te tienes que jugar, ¿no? Si tú quieres tu partido, tienes que hacer una militancia activa en tu partido. Cosa que no ha pasado, pues. Bueno, pues Rosely Amurús también, pues ella ahora ha presentado una moción, ¿para qué? Para pedirle un proyecto de ley, para pedirle al presidente que renuncie. Y Pati Chirinos ha presentado un proyecto de ley para decir que el presidente se debe, para poder acusar al presidente en casos de corrupción. ¿Por qué es tan conchuda? Yo a veces me pregunto, ¿cómo pueden? Soy mujer y por el hecho de ser mujer y de haber luchado tanto y seguir luchando contra la corrupción que representa y que ejemplariza el crecimiento de un cargo a otro acá en el Callao, Pati Chirinos, con la organización acusada de criminal Chimpún. ¿Cómo es posible que Pati Chirinos, involucrada en 2 asesinatos que hasta ahora no tienen culpables, ¿no?
parte de una organización acusada de criminal como Chimpún, donde todo el mundo acá le tiene miedo. O sea, hay gente que quiera ir en contra de ellos, te lo tiene que decir todo calladito. ¿Por qué? Porque las personas que manejan armas aquí son los que están con los partidos que tienen o los movimientos que tienen más banner. ¿Sí o no, señor Espadaro? Cuéntenos. Guillermo Acosta, otro procesado. Por ejemplo, Pati Chirinos habla de Pedro Castillo, pero ella tiene que estar hablando del Callao, ¿no? ¿Por qué no habla de Pedro Espadaro? Y de las denuncias que tiene por mandar a balear a la gente. Pedro Espadaro, el amiguito de Guillén, que ya hablaremos ahorita de Guillén, que muy feliz yo de que se haya alargado y que se vaya bien lejos del Ministerio del Interior y de todos los ministerios. ¿Por qué no habla Pati Chirinos de la vergonzosa exposición que hacen algunos medios con presuntos lazos de corrupción y que deberían ser investigados como una parte, ¿no? Como un brazo de alguna organización criminal, que ponen a Alex Curi en la bandeja como si fuera un candidato que siquiera se debe pensar? Uno, la ley le prohíbe porque él es un condenado por colusión, que es un delito que en agravio al Estado tipificado como corrupción, ¿no? Está peculado, cohecho y colusión, ¿no? Sin embargo, hay medios que lo ponen. Incluso hemos visto algún medio de la República que ha dicho, ay, mira, quiere volver. O sea, los antivalores, ¿no? ¿Cómo nos hemos vuelto un país de antivalores? Que los medios de comunicación ahora nos ofrecen a las peores opciones, ¿no? Se vuelven la vitrina para que presuntas cabecillas de organización criminales se sienten y digan, yo quiero cambiar el Perú, como Keiko Fujimori o el Callao en el sentido de Alex Curi, un condenado por corrupción que ha salido ahí hace menos de 2 meses, que lleva incluso en sus filas a sentenciadas, pero sin embargo acá lo siguen diciendo. Alguien se escandaliza, Pati Chirinos dice, ¿cómo es posible que Alex Curi quiera siquiera pensar? ¿Y por qué le miente al Callao, a los chalacos? No, ahí se mete la lengua ¿no? Ahí sí no tiene lengua. Ahí sí no existe. Ahí sí ella no existe. Ahí sí ella se olvida de todo, ¿no? ¿Acaso agarra y habla de Pedro Espadaro, que fue otro aliado? Pedro Espadaro es vocero fujimorista de corazón. Que acá, mientras en el Callao habían personas que apoyaban a Pedro Castillo en Ventanilla, Pedro Espadaro, con toda su maquinaria fuerte, apoyaba a la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori, así como todos los chimpuneros acá en el Callao. Acá en el Callao todo era pintas o banners de la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori. Los vecinos de Ventanilla denunciaban cómo gente matona con armas de fuego iban a borrarle las pintas que hacían en favor de Pedro Castillo. ¿Acaso Pati Chirinos se escandaliza porque Pedro Espadaro ha salido, le robaron 4 millones sus mismos funcionarios, sus amigos de confianza al pueblo de Ventanilla, al pueblo del Callao? No dice nada. ¿Acaso Pati Chirinos, cuando se siente en algún programa, dice, me siento avergonzada de que Iván Rivadeneira, Omar Marcos, ¿quién más? Raúl Odar, que fueron parte de toda esta nefasta organización acusada de criminal Chimpún, junto a Alex Curi y junto a Moreno, Sotomayor, han sido delatados por los cuellos blancos de Walter Ríos? No dice nada. Y tampoco va a decir, ¿por qué? Porque todos los informes que podrían meter presa a Pati Chirinos están durmiendo el sueño de los justos en el municipio de La Perla. Y ojo, porque después de lo que yo estoy diciendo, no vaya a ser que mañana más tarde no algo solamente en contra mía, sino que, casualidad, existe un incendio en el municipio de La Perla, porque encima Pati Chirinos sale con toda, por eso que yo he dicho, se gana, ella tiene el premio, nadie se lo va a quitar, la concha de oro, la concha de Marte, la concha acústica, ¿no? Cuando ella en el 2018 quiso postular al gobierno regional por el partido de la Lampa de Mari Carmen Alba, sin embargo, ella se fue
dejó a Curly Arana, que ahora va con Alex Curi, que era su primer regidor, que llegó con ella, su mano derecha de Pati Chirinos, ¿no? Curly Arana se quedó de alcalde. O casualidad, en esos últimos 3 meses, o casualidad, se robaron, pues, valor documentario. ¿Qué quiere decir valor documentario? Discos duros, documentos, todos, pruebas de la gestión de Pati Chirinos. Pero hay informes de la Contraloría, hay informes ahí, que ninguno, desgraciadamente, sale a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Por qué a los periodistas la sientan a Pati Chirinos si es una persona que no tiene léxico, que no tiene modales, que en realidad deja mucho que desear? No hay nada que realmente uno pueda decir, bueno, ¿qué le puedo dar al pueblo, ¿no? Aparte de lo que le vamos a escuchar decir, ¿no? El comunismo, el terrorismo, en fin, sus alucinaciones que tiene. ¿Por qué no se preocupan estos periodistas de ir a investigar a la Perla? ¿Por qué no sale un reportaje de todos los informes de Contraloría en la gestión de Pati Chirinos? ¿Oh? Porque desgraciadamente, señores, podemos presumir que a los productores de los canales de televisión les están pagando debajo de la mesa para sacar el reportaje que convenga. Porque es una vergüenza que lleven a todos lados a una congresista tan cuestionada y sin embargo no saquen los grandes reportajes, porque ahí sí hay bastante material para informarse. No lo hacen. Ahora nos tienen con esas, las entrevistan a ella y a Muruz, a la fiestera, la que hizo su fiesta en pleno COVID, pero nadie la ha sancionado, nadie ha dicho nada. Bueno, salen ellas, ahora son las que los oscuros los profundos deseos de Keiko Fujimori lo hacen realidad, haciendo estas cosas, pidiendo esto. Por otro lado tenemos el grupo La Pestilencia, los cobardientes, que siguen, ahora van a la casa de la fiscal Ábalos, de los de IDL, siguen haciendo sus desmanes, acá nadie dice nada. Ya me parece, bueno, uno puede decir libertad de expresión, perfecto, pero a ningún periodista, a mí sí, si yo tuviera la logística, si yo tuviera la movilidad, si yo tuviera pues el personal que podría estar 24 horas al día, sí me gustaría saber de qué viven esos grupitos. Porque tú no vas a estar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, 8 de la noche, yendo a la casa de estos personajes con movilidad y todo. ¿Con la de quién? ¿Con la de quién? De algo tienes que vivir, ¿no? De algo tienes que vivir. Bueno, no. Ni siquiera se ponen a pensar y dicen, ay, qué casualidad que el mismo abogado de Keiko Fujimori los defienda. No, tampoco les importa. Es que por eso es que yo vuelvo a decir, los periodistas, ¿no? Los periodistas, el día en verdad que quieran recuperar, los que tienen título y han estudiado para esa carrera, el día que quieran recuperar el honor de su profesión, serán ellos los que hagan un plantón enfrente de sus canales de televisión exigiendo que se respete su trabajo. Porque yo creo que hay muchos que quieren hacerlo, pero desgraciadamente no lo van a hacer. Dicho todo esto, tenemos todo lo que hemos hablado. Miren todo este contexto, ¿no? Viene la entrevista de Rincón, de la que ya hemos hablado, ¿no? Rincón que preguntó sobre todo menos lo que también queríamos saber nosotros. ¿Y quiénes son los asesores del presidente Castillo? ¿Quién le dice al presidente Castillo, lánzate a hacer una entrevista con CNN? ¿Quién? ¿No? Y ahí es donde entramos. El presidente Castillo tiene asesores y según varios reportajes, estos asesores tienen mucho que ver con Verónica Mendoza, con Franklin, con la Premier Vázquez, incluso con el Frente Amplio y con Juntos por el Perú. ¿Por qué? Y esta pregunta es muy básica. ¿Cómo llega Mirta Vázquez
¿Y por qué llega Mirta Vázquez? ¿Por qué? Porque todos los medios y la procesada como cabecilla de organización criminal, Keiko Fujimori, usó a Pati Chirinos para que siga con su violencia contra la mujer, por lo que según ella le habían dicho. Ustedes han visto que después que sacaron a Bellido, al premier Bellido, al ex premier Bellido, ¿han vuelto a hablar de ese tema? ¿Ustedes lo han visto? No. ¿Por qué? Porque ya estaba ahí Mirta Vázquez. ¿Por qué? Yo les voy a decir para que entiendan, y ojalá que esto también lo vea el círculo del presidente. Yo me preocuparía como presidente si veo que estas organizaciones acusadas de criminales, que son todavía partidos políticos y que me los tengo que calar o que los tengo que soportar porque pertenecen a un congreso y porque soy democrático, acepten y miren a Mirta Vázquez y digan, a ella sí, ella es buena. Que Keiko Fujimori diga, con ella sí estoy de acuerdo que se quede. O sea, yo me imagino a Keiko Fujimori, a López Aliaga, que para mí son unos con más visos de corrupción terribles. Creo que son lo más sórdido de lo que tiene que ver el ambiente político y los personajes políticos, ¿no? Que digan, a Mirta Vázquez sí la queremos, ¿no? A ella sí. Con Mirta Vázquez todos estuvieron contentos. Pero ¿cuándo sale el ex premier Bellido? Sale el mismo día que se iba a sentar a hablar sobre el contrato de gas de Camisea. Él iba a sentarse con los directivos del gas de Camisea en la tarde. A él le avisan por teléfono en la mañana que se tenía que ir y dejar eso. Salió Mirta Vázquez con su vocecita así, ¿no? Bueno, nosotros vamos a revisar ¿sí? La próxima semana, en estos días, se va a seguir dando la renegociación, se va a ver, se va a dar otra fecha, etc, etc, etc. Con esa voz modulita, así como yo les hablo así. Hasta ahora estamos esperando que se siente a hablar y vea esos contratos. Al presidente Castillo, los medios nacionales lo ofenden, lo discriminan, terrible, de una forma terrible. Que se ha ganado algunos cuestionamientos, claro que sí, porque él mismo decide a quién pone a su costado, y eso no lo vamos a negar, ¿no? Bruno Pacheco estuvo ahí porque él quiso que esté ahí, ¿ya? Y todo lo que está pasando, lógico que le va a pasar factura. Pero Mirta Vázquez y sus ministros no lo defienden a él, ni se preocupan siquiera para que el único medio de comunicación que tiene el Estado, que es Canal 7, tenga a presentadores que no se les salga el corazón fujimorista. O sea, si tú quieres ver el Canal 7, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, no me acuerdo ahorita el nombre de este conductores que cuando hablan del presidente Castillo o algún reportaje que le sacan o algo que digan los de la oposición, Dios mío, parece que si pudieran, creo, votarlo ellos mismos, agarrar al presidente de los brazos y votarlo, lo votan. Y por eso yo siento de que más que por sus inexactitudes, sus visos de corrupción que ha empezado a tener este gobierno Castillo, más es el odio, la discriminación, la cólera que le están quitando lo que ellos siempre han tenido. Ese hueso de oro que lo han tenido por años, años, años y años. Y eso es preocupante y es vergonzoso, ¿no? Es ahí donde entra también Avelino Guillén. Avelino Guillén, un ministro que todos aplaudimos, dijimos, qué bueno está Avelino Guillén. Avelino Guillén, por él es que Fujimori está preso, bien bravo. Pero Avelino Guillén nos sorprende a todos, por lo menos acá en el Callao, para los que no saben. Avelino Guillén se hizo pinky de Pedro Espadaro. Pedro Espadaro es como decirle su primo hermano de la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori. Y me van a disculpar, pero yo no entiendo qué clase de ministros tan incapaces tenemos, qué asesores tan incapaces tenemos, que ni siquiera puedan filtrar
¿Quién es la persona que se pone al costado de un ministro? ¿Ah? ¿Quién es? Bueno, pues Avelino Guillén decía de Pedro Espadaro, venía acá al Callao y hizo todo lo que hacía Chimpún acá en el Callao con todos los ministros de turno. Acá muertes todas las semanas y lo trajeron al ministro Guillén y él aceptó venir a pasearse en un carro para que los medios del Callao que tienen visos de corrupción, que son lo peorcito que puede existir acá en el Callao, lo cubran y digan operativo en el Callao con el ministro Guillén. ¿Y qué hacía el ministro Guillén? Paseándose en un carro. De ahí sale y dice, yo quiero poner de ejemplo a Pedro Espadaro, que por eso nosotros hicimos un video donde le dijimos a Avelino Guillén lo que es Pedro Espadaro. Pedro Espadaro es fujimorista de corazón. Pedro Espadaro es parte de la nefasta gestión de Chimpún, una organización acusada de criminal. Pedro Espadaro es un foráneo que no quiere dejar al Callao y que viene a cometer acá sus visos de corrupción. Solo en el año 2020 4 millones de soles se perdieron. Se robaron sus funcionarios, sus amigos de confianza de Pedro Espadaro. Eso no sale en los medios nacionales. Pedro Espadaro ha sido acusado por usar matones y balear a todos aquellos que estén en su contra. Pedro Espadaro acá en el Callao para con Guillermo Acosta, Chino Aventura, todos ellos parte de la nefasta gestión del hoy capturado y sentenciado Félix Moreno. Todos ellos junto a Omar Marcos, Ciro Castillo, están rodeados de personas que tienen antecedentes penales y que acá son un peligro. Nadie se les quiere enfrentar a ellos. ¿Por qué? Porque simplemente son personas que en la mayoría pues usan armas. Ese es Pedro Espadaro. Y Avelino Guillén me va a decir a mí que no sabía quién era. ¿Ah? Y casualidad, Avelino Guillén, ¿por qué ha renunciado? Avelino Guillén ha renunciado porque dice que el general Gallardo había mandado al retiro a gente que para él es muy valiosa. ¿Así? ¿Y quién era esa gente valiosa? ¿Qué gente, dígame, puede ser valiosa? Si con el respeto que se merecen los policías honrados, valientes, correctos, que son los únicos que estarán sufriendo cada gobierno que entra porque tendrán esperanza de cambio y nunca lo logran, por lo menos hasta ahora no lo han logrado, y hay que hablar lo que es. Sí. Las peores gestiones se han dado en los últimos años en la Policía Nacional del Perú. Todos aquellos generales, comandantes, en fin, que han tenido grandes ascensos, esos comisarios, son todos los que deberían ser removidos de su cargo, irse. ¿A quién defiende Avelino Guillén? Cuéntenos a quién y por qué dice son gente muy valiosa. ¿Muy valiosa por qué? ¿Porque combate la delincuencia? ¿Porque han desarticulado grandes bandas? Cuéntenos por qué. ¿O por qué han ido a donde el alcalde Pedro Espadaro y se han puesto todos a tapar todas las invasiones, las manifestaciones, las protestas de alcaldes con visos de corrupción como Pedro Espadaro o procesados como Pedro Espadaro en todos los lugares del Perú? Vayan a engañarles a otro lado. Pero la prensa nacional se ha encargado de tirar eso por ahí, ¿no? Avelino Guillén, ¡ay, Dios mío! Pero si él es el bueno. Caramba, él quiere que se queden oficiales buenos. Díganos los nombres de los oficiales. Y aprendamos nosotros los peruanos a discernir, a cuestionar, a razonar, a usar la lógica. Por Dios. Somos un pueblo antivalores porque desgraciadamente nos permitimos que nos den informaciones, que nos brinden todas las informaciones que quieran y no cuestionamos, no nos informamos, no investigamos. Avelino Guillén, ay no, ¿cómo es posible que se vaya? Es que quiere que se quede oficiales porque Gallardo ha despedido y no le consultó a él. Pero diga los nombres de aquellos generales que él quiere que se queden. ¿Y por qué se tendrían que quedar? Si la ley dice que tienen que pasar al retiro porque cumplen tal edad o porque están con esos años de servicio, pues se van. Punto. Pero hacen una muy buena labor. ¡Qué pena! La ley es la ley y está para cumplirse. Ese es un país democrático. ¿Por qué no se preocupa el ministro Guillén
y limpiar todas las comisarías de aquellos comisarios con visos de corrupción que terminan dañando y pudriendo a esos policías nuevos que entran con todas las ganas de luchar contra la delincuencia en nuestro país, pero que al ver todo lo que hacen simplemente lo único que o terminan como ellos o simplemente se dedican a realizar un trabajo y cuidar su vida. ¿Ah? ¿Por qué no? Yo creo que el presidente Castillo va a aceptar su renuncia. Espero que acepte su renuncia, que lo aleje lo más pronto posible, porque quien quiera ser ministro tiene que ser una persona que realmente quiera cambiar el país y que por mínimo tenga el olfato anticorrupción. Si alguien se me pega, mínimo tengo que averiguarme quién es, dónde estoy poniéndome, a qué palo me estoy arrimando. Porque, ¿cómo va a decir Avelino Guillén junto a Espadaro, Fujimori y nunca más? Eso va a ser imposible. Imposible. Porque si Pedro Espadaro algún día llegaría al Congreso y tendría una bancada, para que lo entiendan, mayoritaria de Fuerza Popular o del partido que esté Pedro Espadaro, pero de él dependería dar el voto para el indulto a Keiko Fujimori, a Kenyo Fujimori, a Alberto Fujimori, si estuvieran los tres presos, yo les aseguro que Pedro Espadaro votaría porque todos ellos salgan libres, incluido Montesinos. Entonces Avelino Guillén no está preparado para ese cargo. Es fiscal. Y yo creo que donde debió estar acompañando es al ministro de Justicia, que tampoco ha hecho nada, les voy a ser sincero, no hacen nada. Vemos a los mismos fiscales. Tenemos a María Zavala en la Junta Nacional de Justicia, que fue, según colaborador eficaz 90J, puesta por la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori. Tenemos un jurado nacional de elecciones donde hay un representante de universidades públicas, otro representante de universidades privadas, otro representante de los magistrados superiores, de los jueces superiores, en fin, todos ellos, pero todos son más de lo mismo. Visos de corrupción y más visos de corrupción y más viso de corrupción. Y Avelino Guillén, como Mirta Vázquez, como todos, tienen que aprender, el que asuma el compromiso de ser ministro, que están entrando a la jungla, donde todos son, pueden ser leones, pumas, monos, todos. Hay ahí de todo. Entonces tienen que empezar a mirar qué es lo que van a hacer. Porque esto no es un juego. Porque es de ellos y de sus errores que se cuelgan los medios nacionales, los malos medios nacionales, algunos conductores que yo de verdad se los digo, yo no sé cómo se podrán ir a dormir ellos, porque es muy delicado todo lo que están haciendo. Este es el momento en que están ahora seguro, yo no veo televisión nacional, pero estoy más que segura que ahora este es el momento donde siguen hablando que la entrevista de Pedro Castillo, que Bruno Pacheco, que Karelyn López, en fin, todo eso, que Avelino Guillén y todo lo demás. Pero hablan de la ley dictatorial de Mari Carmen Alba, hablan de las contrataciones de Pati Chirinos a gente que está enfrentando juicios orales ya por 10 años de haber delinquido prácticamente y ir en agravio contra el Estado. Hablan de eso, se preocupan por eso. Se preocupan por sacar a flote a todos los municipios que en estos momentos están saqueando las arcas municipales, los alcaldes corruptiños, porque se vienen elecciones municipales y regionales. No se preocupan. Tienen que dar los nombres, aprendamos. Bueno, señor Avelino Guillén, usted dice que lo están sacando, ¿no? Un periodista diría esto. Luz Basalar lo diría. Bueno, usted dice que el señor Gallardo, el general Gallardo, está ido en contra de sus órdenes y está mandando al retiro a gente que usted cree valiosa. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos generales tan valiosos? ¿Y qué han hecho de una forma tan valiosa para que nosotros podamos apoyarlo, pues, ¿no? ¿Quiénes son?
Nadie se preocupa en eso. Nadie. Nadie. Y van a seguir en lo mismo porque el fin de Graña Montero, de los Miro Quesada y de todo aquel que no quiere al Perú, es un golpe de Estado o es una guerra civil. Y no les importa cuántas muertes vayan a pasar por esa situación. No les interesa, no les importa. Y es aquí donde yo sí me preocupo de los grupos que son allegados a Verónica Mendoza, a los que los llaman los caviares. Yo no los llamo como nada. Para mí yo tengo una idea muy aparte. Yo pienso que es la honestidad contra la corrupción. Y desgraciadamente el pueblo honesto es el que siempre lleva la peor parte. Yo no creo en izquierdas, yo no creo en derechas, señores. Y a todas aquellas personas que cuando me escriben me dicen, ¿por qué la izquierda salvará? ¿Por qué la derecha? ¿Qué esto? ¿Por qué la esto? No, señores. Izquierda o derecha, hay corruptos que le están robando al pueblo y que lo único que yo veo es que se están peleando los corruptos con más cancha, los corruptos de toda la vida, los que han robado, han delinquido, han asesinado al pueblo durante todos estos años, con algunos nuevos principiantes que han llegado a este gobierno. Y que nuestro presidente, que debe cambiar esta situación, no lo está haciendo. Nos tienen adormecidos porque no elevamos la voz y porque no razonamos y no nos preguntamos, a ver, Mirta Vázquez, ¿por qué hasta ahora no se da la renegociación con las empresas? ¿Por qué? No, ¿qué nos llama la atención? Nos llama la atención los titulares y lo que dicen los medios nacionales, por ejemplo, ¡ay! ¿Qué ha dicho? Por Dios, salen los otros escuderos de la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori, como ¿cómo se llama este señor? Este señor más ignorante, de verdad resultó tan ignorante. Yo no creo que sea solamente el problema que se presente alcoholizado a algunos programas, no, yo creo que ya su ignorancia llega más a López Aliaga, que salió también otro negociador, acá en el Callao. Más bien cuéntame tú en los partidos a qué candidatos se están poniendo en tus regiones, por favor, házmelo saber ahí en la información para poder hacer un rastreo de quiénes son, porque aquí en el Callao, por ejemplo, Renovación Popular está trayendo candidatos que no tienen nada que ver con el Callao, no han sido militantes de su partido de Solidaridad Nacional ni de Renovación Popular, sí, y tienen nexos sus operarios políticos con Chimpún, una organización acusada de criminal. Está poniendo pues ese tipo de candidatos, incluso candidatos que presuntamente viven en Lima, los quieren poner aquí de regidores. Ese es López Aliaga. López Aliaga también salió un gran negociador, al mayor postor de las bolsas de golosinas, ¿no? ¿Y quién está ahí? Una congresista, Noelia Herrera, que no es del Callao, que es de Huánuco, que vino al Callao, no sé qué le hicimos en el Callao para que ella al Callao nos presente lo peor. Dice en sus mensajes, cuando escribe, ya hemos hablado de ella también, pone su mensaje que usa también la pestilencia, porque la pestilencia también lo sigue a ellos: Dios, patria y familia. Y yo, que soy una fiel creyente, le digo, Dios nos hará justicia, y por eso es que ustedes no tocarán el Perú, no. Y patria, ¿qué puede saber ella de patria? Si acá el Callao está dejando que la gente de Chimpún maneje el partido que ella representa. ¿Qué puede hablar ella de familia? Si hay miles, cientos de miles de familias víctimas acá en el Callao, víctimas de la corrupción de Chimpún y de la corrupción que existe en las autoridades actuales, y ella ni siquiera ha firmado una denuncia penal por esas familias. No, muy por el contrario, cobró los 15.600 soles por gastos de instalación, creo que es aproximadamente, y se los tragó muy bien, ¿no? Se los tragó muy bien, como Pati Chirinos y como todos los demás, Enrique Wong, ¿no? Así es, señores, esa es la realidad que estamos viviendo. Bueno, como les decía, todos ellos están jugando su partido, porque ellos lo que buscan es un golpe de Estado. Ellos buscan un golpe de Estado. Salida al mar, oh, qué horror, ha dicho que va a entregar. El presidente en ningún momento ha dicho que va a entregar nada, por Dios.
El presidente lo que ha dicho, ay, voy a consultar al Perú. ¿Pero qué va a consultar al Perú? Si ni siquiera ya tenemos derecho a referéndum y todos estamos tranquilos. Y todos estamos más bien mirando a los costados diciendo, bueno, nos están quitando todos nuestros derechos, pero la realidad es que nadie hace nada. Nadie hace nada, ni el presidente, que debería ser el primero en agarrar y decir, no es solamente agarrar y decir, voy a firmar, voy a pelear en el Tribunal Constitucional. Viva su realidad, señor presidente. Yo no sé quién le ha dicho a usted que va a cambiar algo con esa diplomacia absurda que está teniendo y con esos visos de corrupción que se están metiendo en su gobierno, porque usted no está haciendo, no está mirando a los costados. Yo sí no creo que ahí Cerrón nada tenga que ver, muy por el contrario, creo que Cerrón se abrió otro frente. ¿Por qué? Porque no le dejaron hacer las cosas a su antojo, ¿no? Cerrón también quería hacer las cosas a su antojo. El presidente cree que una vez que se instale el Tribunal Constitucional, que es elegido por Keiko Fujimori, Carlos Macías, sí, Macías creo que es, ¿no? Ese señor, en la primera evaluación nomás ya lo habían anulado. Pero ¿qué hizo Tudela? ¿Qué hizo Gladys Echaíz? ¿Qué hicieron mujeres con visos de corrupción que avergüenzan a nuestro país? ¿Qué hicieron? Ampliaron el plazo, se sentaron en la ley, y usted, presidente, lo permitió, usted lo permite, usted va a permitir que elijan a esos Tribunal Constitucional y a esos magistrados ya direccionados para hacer lo que quiera una organización acusada de criminal que se llama Fuerza Popular con sus aliados, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos, Alianza para el Progreso. Eso es algo que usted permite, señor presidente. Usted que no tiene el valor de agarrar, sentarse y mirar y, por Dios, buscar a los mejores asesores correctos, que mañana más tarde no lo hagan a usted cometer más patinadas y termine preso. Para eso va a llegar usted. Para eso tanto el pueblo ha luchado. ¿Ah? No, señor. Este Congreso, eso es lo que está haciendo. No van a darle chance para nada. Ahora están con todo eso. Mire cómo serán los medios nacionales. Que Alan García, en un discurso que hizo, que lo hemos puesto también en 2 hasta 3 veces, habló de la soberanía de que debe recurrir al mar. Unas personas fujimoristas, lógico, decían, él habló por Chile. Alan García habló por Chile. Se refirió a que Chile que debía devolverle su soberanía a Bolivia. Por eso es que habló. No, Alan García no mencionó a Chile. Alan García habló bien claro que el Perú no debería ser un obstáculo para que Bolivia concretara su derecho a la salida soberana al mar que merece. ¿Ya? Lo que pasa es que nadie se escandalizó, nadie dijo nada, hasta cuando termina de hablar el periodista que estaba redactando de Canal N, que estaba informando, agarró y dijo, bueno, las palabras finales del presidente Alan García en el 2010, que ha sido hace muy poco. No hubo titulares que dijeron, oh, García quiere vender el mar, quiere esto, habla de la soberanía al mar. No hubo esos titulares. Por eso es que se metieron, ya saben todos, la lengua donde... Y lo mismo con los generales que estaban ahí, todos sentados, generales. ¿Dónde estaba, por ejemplo, Cueto, Montoya, hablando? No, sin embargo ahora dicen, ¡ay, Dios, traición! Dice, ¿traición? Y ahí aquí vamos a hablar de algo que a mí particularmente me ha indignado un montón. Hablan de traición, hablan de soberanía. Si nosotros desde Fujimori ya perdimos nuestra soberanía hace tiempo. Porque si antes, muchos años antes, eran que nuestras tierras estaban pues en un grupo pequeño de poderosos, de grandes hacendados, no Lechea, no Tudela, que todavía siguen peleando para que el Estado les devuelva miles de millones por sus tierras, según ellos que les quitaron. Bueno, una vez que llegó Fujimori no somos nada para Fujimori. Nosotros no somos nada para ese reo
sentenciado lo que hizo fueron contratos ley a grandes empresas multinacionales mineras que terminaron siendo dueñas de nuestras tierras. Nos hemos horrorizado con el derrame de Repsol. ¿Pero por qué? Porque hoy hay redes. Porque ahora hay grupos ambientalistas, hay grupos que nos preocupamos por los animales, ¿no? Por la fauna, la flora. Pero antes, y porque ahora acá podemos visualizar las cosas tal y como son. Pero hay pueblos, hay lugares como en la selva de nuestro Perú, como en el norte de nuestro Perú, donde está la refinería de Talara, donde está un lugar que le dicen El Alto, en Piura, que no hay agua. En la selva ha habido más de 8, 11 derrames de petróleo y nadie dice nada. A nadie le ha importado revisar, señores de la OEFA, esas grandes tuberías que van debajo del mar y que, lógico, por el tiempo, el deterioro de años, pues empiezan a derramar el petróleo. A nadie le ha interesado ni le ha importado en lo más mínimo que existan pueblos que viven contaminados y que llevan sus hijos y ellos mismos plomo en la sangre porque el agua que beben está contaminada. Eso es lo que hizo Fujimori. Hace siglos hemos perdido la soberanía. Y eso no le importa a la Premier Vázquez. Y eso no está en agenda del presidente Castillo. Y a eso no le interesan a los asesores del presidente Castillo. Entonces nosotros ni siquiera le interesa al sentenciado Cerrón. No le interesa. Al único, y se los digo de verdad, que yo sentí, y creo que todos también, que le interesaba y estaba preocupado por esos contratos, fue al que fue premier, Bellido. De ahí a nadie más. Nadie veo que haga presión y diga, oye, tenemos que revisar esos contratos. Acción Popular ha presentado un proyecto de ley que ya se aprobó en la Comisión de Energía y Minas, un proyecto de ley para que las concesiones de lotes de hidrocarburos que tiene que ver con las mineras y todo lo demás, que ya, miren, este año 2022 y el 2023 se van a vencer un montón de concesiones. Es la oportunidad que tiene el Perú para volver a hacer contratos con los porcentajes que realmente, pues, y las medidas, acciones sociales que protejan la naturaleza y que también brinden utilidades. Una minería social, sostenible, limpia. Es la oportunidad, ¿no? Sin embargo, los desgraciados congresistas de Acción Popular en el Congreso han presentado un proyecto de ley que ya, como vuelvo a decir, ha sido aprobado en comisión y que lo van a llevar al Pleno para que estas concesiones automáticamente, sin necesidad de renegociación y nada, se renueven por 10 hasta 40 años. Imagínense. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Ah? Por eso yo digo, ¿qué pasa con esos colectivos? ¿Por qué se callan? ¿O solamente salen cuando Verónica Mendoza los diga? Solo cuando Arana los diga. ¿Qué pasa con la Coordinadora de Derechos Humanos? Antes convocaba cada rato, ahora no. ¿Por qué? Porque ya tienen todos los ministerios. ¿O porque conviene unas nuevas elecciones? ¿Por qué? Hace rato hemos perdido la soberanía. A nadie le interesa y a nadie le importa que en esos momentos, mientras yo tomo este vaso de agua y mientras, terminando la transmisión, si quiero o mis hijos quieren, abro una ducha y me doy una ducha, abro el caño en mi casa y hago mi arroz, lavo mi ropa y hago todo porque tengo agua potable, porque tengo agua de desagüe, porque tengo los servicios básicos necesarios para vivir una vida humana digna. Hay en estos momentos lugares como Marcona, que todas sus tierras están a nombre de una empresa minera, Choguán, China.
China, que tiene a ese pueblo sin agua, que llevan más de 25 años desde que Fujimori les entregó ese contrato ley a esa empresa china. 2 horas a cada 2 o 3 días agua. Y a nadie le importa. Ustedes se imaginan, ustedes, por Dios, y eso es lo que nos debe indignar. Eso, yo no entiendo, yo no me explico, y se los digo de verdad, cómo un ministro o cómo una persona acepta ser ministro sin siquiera tener la capacidad de saber cuáles son los problemas fundamentales que va a enfrentar en su cartera. ¿Acaso me va a decir el ministro de Energía y Minas que él no es consciente que estos contratos, ley, perjudican al Perú? O por último, ¿cuántas empresas mineras son? ¿En qué departamentos están? ¿Cuántas visitas inopinadas han ido y han recogido los clamores del pueblo? Marcona el día martes a las 8:30 de la mañana va a salir en una marcha pacífica. El presidente Castillo estuvo hace 2 semanas o 3 semanas en Ica. El gobernador regional de Ica le interesa un pepino lo que pase con Marcona. Al alcalde de Ica o de Nazca, tampoco. El único alcalde que yo cuando estuve ahí, porque yo fui, yo hablo porque yo he visto en sitio cómo la empresa Chogan, y ustedes lo pueden encontrar en el canal de YouTube, que tienes que también, pues ya sabes, tú te tienes que afiliar, suscribirte, dar unirte y ser parte de Quinto Poder, el poder de la información. En el canal de YouTube, tú puedes poner en Google Chogan, empresa minera, o Marcona Libertad, y te va a botar los resultados. Y ahí tú vas a ver la realidad. Para mí fue terrible ver la realidad de Marcona. Fue terrible. Yo no podía creer que a 7 horas de Lima exista una tierra tan rica en hierro, en minerales, que esté viviendo en condiciones infrahumanas. Porque no tener agua en plenos año 2022, por Dios, cuando hay una empresa minera que se está llevando miles y miles, solo en el 2020 más de 3.000 millones, creo. En el 2021, en plena pandemia, han llevado más. ¿Y por qué? A la empresa Chogan, esta empresa china, yo hubiera sido ministra de Energía y Minas, o yo hubiera sido, con todo el respeto, se lo digo, señor presidente, hace rato le hubiera hecho su contrato así, añicos. Y vaya y denúncienme los organismos internacionales que quieran. Porque de hecho que se lo ganaba. ¿Por qué? Si ustedes ven las imágenes de los videos que yo les he mostrado, esta empresa minera empieza por tener un contrato con un gobierno que terminó teniendo vicios de corrupción, que es la dictadura fujimontesista de Alberto Fujimori. Esta empresa minera de Chogan habrá cometido un montón de faltas en todos estos últimos años. Tiene un montón de faltas. El mismo organismo encargado de estas faltas ha dicho de que con la empresa minera Chogan no puede, porque si le debe al Estado lo judicializa, si hay algún reclamo todo lo judicializa. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene pues el dinero que se necesita en un poder judicial con vicios de corrupción como el nuestro, ¿no es cierto? Hace rato yo les hubiera agarrado y les hubiera cerrado esa mina y los hubiera botado. Y que me venga a mí la prensa nacional a decirme que, ay, Dios, no se respeta la inversión. No, señores. Llamo a toda la prensa internacional y le digo todo lo que ha hecho esa minera china, Chogan, contra mi pueblo. Y le digo a los empresarios, vengan acá, inviertan en Perú, respetando a mi pueblo, y voy a ser el primero en darles lo mejor. Pero no van a venir a pisotear a mi gente, a ser dueños de nuestra agua, de nuestras tierras, volverse multimillonarios y llevarse sus millones para invertirlos en sus países y a nosotros tenernos como esclavos. Porque, señores, hace siglos se abolió la esclavitud en el mundo. La empresa minera Chogan, por todas las faltas que ha cometido, ya debería estar cerrada. ¿Pero qué dice el Ministerio de Energía y Minas? Nada. En estos momentos los trabajadores, cuando yo los entrevisté,
la empresa Chogan es Chogan Hierro Perú, porque el contrato dice que ellos solamente deben de sacar el hierro, por eso es Chogan Hierro Perú. Pero ellos, ¿qué están haciendo? Por eso es que acá deberían tienen que tener una planta de procesamiento para ellos sacar el hierro y llevarse el hierro, porque su contrato no está para otros minerales. Pero ellos, ¿qué están haciendo? Burlándose de todo y en complicidad con gente que tiene que tener, que son corruptas, y por eso hay visos de corrupción. Se están llevando los minerales sin procesamiento. Así le llaman, según nos explicó el trabajador de la mina, del sindicato de la mina, en tortas. Lo llevan a China y en China lo separan. Ahí recién sacan el hierro, sacan el zinc, sacan los otros minerales y todo lo venden. Eso, señores, por esa falta nada más, Chogan hace rato debió largarse. Y por favor, comparte esta transmisión en la página oficial de Chogan Hierro Perú, en Facebook y en todas las partes. Mándaselo a todos sus contactos para que sepan que el Perú sabe que es Chogan y que estamos cansados de los atropellos que se hacen en Marcona. Y desde aquí reitero mi solidaridad, porque la forma en que ellos están viviendo es de verdad muy, muy lamentable. ¿Eso le preocupa a la Premier? No. Hablaba con una persona que vive en Alto, en Piura, y hablamos de este tema y me decía, Luz, pero nosotros en el Alto también estamos así. ¿Cómo? Le digo, ¿en Piura? Sí. Nosotros, lo que pasa es de que hay algunos lugares que tienen sus reservorios, ¿no? Y se compran esos baldes enormes de agua y pueden tener, pero en realidad me dice, son 2 horas o 1 hora al día que nos da el agua de la refinería. De ahí más agua no tenemos. Encima, esa agua, si ustedes la van y la miran, me informan de que viene sucia. En Marcona sí sé, porque en Marcona me enseñaron que llegaba sucia, que hay días que llega sucia, que solamente Dios sabe lo que llevará. Pero en el Alto, en Piura también. Eso yo estoy hablando de todas estas dos. Había una en Guaral, que hace poco también me escribieron, que ya he dicho, yo ni bien pueda y tenga logística, me voy a Guaral a ver, que también estaban viviendo esa terrible situación. Y me van a decir a mí, que si a mí, que soy un medio de comunicación local, me escriben para hablarme, porque cuando saqué el informe de Chogan me empezaron a escribir de diferentes regiones del Perú para hablarme. ¿Ustedes creen que cuando llega un nuevo ministro, un nuevo gobierno, el pueblo de estos lugares no van a ir a hablar? ¿No van a presentar carta tras carta para poder pues encontrar justicia? Claro que lo hacen. Lo que pasa es que, vuelvo a reiterar, no hay voluntad política. Nos hablan de soberanía. ¿De qué soberanía? Si Cueto, Montoya, en vez de preocuparse por la verdadera soberanía, lo único que hicieron es tapar lo que hacía Montesinos. Nunca denunciaron nada. Solo López Aliaga es el más claro ejemplo que nosotros no tenemos soberanía. Él hace y deshace, y ahorita su contrato, que debería ser ya de una vez eliminado y tachado, y todas sus empresas fuera de Machu Picchu, sigue funcionando. Mirta Vázquez no hace nada. Los ministros de Trabajo, de Transporte no hacen nada, no dicen nada. El ministro de Transporte acá en el Callao nos quiere poner un viaducto que llegue desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta la Costa Verde para dar fluidez, dice el recorrido. ¿Qué cosa? Ha pagado, ha contratado, ha entrado en licitación un contrato para hacer esto, para el impacto social, impacto ambiental, 1.700.000 a la empresa Provías. Señores, yo les voy a decir una cosa. Estos contratos que se hacen, el estudio técnico ambiental, estudio técnico de impacto ambiental, social y todo, para mí, y es mi opinión, son un gasto en vano. Y lo que a mí más me da esto son visos de corrupción terribles. Impacto ambiental, es tan difícil mirar la obra y ver cómo primero
va a causar la parte social en la gente, en el pueblo que va a ser afectado por esta obra. Poner ese viaducto de 3 metros de alto, no sé cuánto de alto, acá en el Callao, cuando necesitamos miles de cosas. O sea, nosotros como chalacos, lo que queremos es que llegue el gobierno indicado al Callao, que por primera vez en su vida se encarga del turismo, pero no para hacer islas, como dijo un candidato de López Aliaga, Bruno Mendoza, que no es chalaco, no es chalaco. Dice que es empresario, pero no sabemos qué empresas en Estados Unidos. Acá en el Callao nunca ha vivido, solamente ha nacido. Que quiere hacer una isla artificial. Una isla artificial porque ya habló con unos empresarios de Miami, dice él. Imagínense semejante estupidez que puede decir un candidato, por Dios, que después ya lo analizaremos en profundidad por qué decimos que es estupidez, ¿no? Bueno, nosotros lo que queremos es que el turismo se quede acá, que por primera vez en la vida del Callao sea un puerto turístico, porque tenemos todo para hacer turismo. ¿Por qué nos quieren poner ese viaducto para que todos se vayan lo más rápido que puedan del Callao? El Callao, gracias al fujimorismo, al alanismo, a prismo, al chimpunerismo, a todas estas organizaciones acusadas de criminales y que algunas ya desaparecieron, todo esto, el Callao, lo convirtieron en zona roja, porque eso es lo que les conviene. Miren, a todas aquellas autoridades que tienen visos de corrupción y que forman parte de organizaciones acusadas de criminales, les conviene que sus pueblos sean vistos como zonas rojas, donde nadie quiera invertir, donde nadie pueda prosperar, porque es la única manera que puedan seguir haciendo sus fechorías. Y esto tiene que acabar, y esto tiene que terminar. Imagínense, han gastado 1.700.000 en preguntarle a Provías. Cuéntenos a ustedes qué impacto ambiental y social tendría esta obra de más de 800 millones de soles, que acá en el Callao no lo van a hacer, les aseguro. Pero, ¿por qué gastan dinero en vano para que les den un informe de 200 hojas o 300 hojas diciéndoles miles de tonterías que mañana más tarde son teorías y no son prácticas? ¿Pero por qué? Porque si ustedes entran a la página de proveedores del Estado, van a ver que la empresa Provías, una empresa que tiene la suerte, que todas las licitaciones que tengan que ver con obras del Ministerio de Transporte, por lo menos una gran mayoría, como yo estoy investigando sobre este tema, las gana. Es así que le podemos decir a todos ustedes que no se puede decir, no se puede agarrar el tema de hablar de soberanía cuando no se está recuperando nuestra soberanía, porque lo que deberían hacer estas autoridades, incluido este gobierno Castillo, es recuperar nuestra soberanía. ¿Y cómo podríamos recuperar nuestra soberanía? Empezando por revisar los contratos. Los contratos, señores. Los contratos de las mineras, de las grandes multinacionales. ¿Qué le pesa a las autoridades competentes cerrar Repsol? ¿Por qué Repsol puede mentir? ¿Por qué el alcalde Pedro Espadaro puede mentir? Puede hacerse el que no sabe nada. Y a nadie dice nada, nadie se ofende, nadie dice nada, absolutamente nada. Este país es un país con valores, no con antivalores. Es la prensa nacional la única que pone en sus imágenes, en sus grandes canales, antivalores. Porque a ninguno de ellos les importó decirle, porque supuestamente deben de ser para educar, ¿no? ¿Cómo aceptaron que una procesada como cabeza de organización criminal, Keiko Fujimori, sea candidata y sentarla en sus estudios y entrevistarla y decir, es una opción, ¿no? Porque a la hora que tú le estás entrevistando, a la hora que tú estás hablando y le dices, candidata, líder de Fuerza Popular, cuando tú sabes que es procesada como cabecilla de organización criminal, primera dama de la dictadura fujimontesinista, ya estás mintiéndole y ya estás manipulando la información.
Entonces, ¿para qué sirve realmente la televisión nacional? ¿Dónde se ha visto que mañana más tarde el peor de los delincuentes salga en cualquier medio y pues nos los presenten como si fuera el gran empresario y nosotros tenemos que callarnos la boca? Esto tiene que parar, y para que esto cambie, todos y cada uno de nosotros tiene que ser parte de este cambio. Y para ser parte de este cambio tienes que aprender a analizar, a cuestionar, a preguntarte, a analizar. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de esto? Pues el fin, con esto termino para que te quedes ahí investigando. El fin es muy claro: sacar a Pedro Castillo del gobierno, sea como sea. Pero no solamente es la ambición de la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori. No, señores. También es el deseo más profundo de la axio-populista, la dictadora del Congreso, Mari Carmen Alba. Y también de el otro lado, que no dice nada, pero que al final sus más allegados, como IDL, como Noa Keiko, la revelan las verdaderas intenciones. Puede ser una Verónica Mendoza, una Mirta Vázquez. A Dina Boluarte ya ni la nombro, porque ella ni sueñe que se va a poner la banda presidencial, porque el fujimorismo y sus aliados no se lo van a permitir. No, a no ser que ella termine haciendo lo que ellos quieran. Eso es lo que está pasando. Todos y cada uno de estos grupos quieren sacar a Castillo, cada uno jugando sus cartas para lograr tener la banda presidencial por encima de la voluntad popular, a la cual no respetan, la cual no les importa ni les interesa. Y esto va a conllevar a que mañana más tarde, desgraciadamente, gracias a la pésima información de la prensa nacional y los visos de corrupción escandalosos que tienen junto a estos personajes en el Perú, se agrave una crisis social que termine en grandes represiones. Ustedes se imaginan si hubiera sido en Chile, que el Congreso hubiera dado una ley que no tienen derecho los chilenos a un referéndum, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? La pregunta que yo me hago y que me sigo haciendo y me seguiré haciendo: ¿por qué Noa Keiko? ¿Por qué la Coordinadora de Derechos Humanos guardan silencio? ¿Qué pasa con esos colectivos que siempre dijeron estar con la democracia y en contra de cualquier dictadura y no alzan la voz de protesta? Porque hay que entender algo claro: para que un país se sostenga en democracia, hay que defender la democracia. Hay que defender la democracia. Y hay que mirar a los costados a ver quiénes están, qué quieren y qué pueden hacer. Porque ya hemos vivido una dictadura fujimontesinista. Y ese capítulo tan oscuro, tan macabro, no se debería volver a repetir. Por nada. De verdad que no. Así que ya sabes, si conoces a alguien de Juntos por el Perú, de Frente Amplio, de Noa Keiko y de algunos colectivos, pregúntale, ¿por qué no se preocupan? ¿Y por qué no convocan a la gran marcha nacional contra el Congreso? ¿Por qué no? Si también hemos visto que hay mucho que celebrar. Se ha pedido una prisión preventiva de Kenji Fujimori por 36 años. Perdón, por 36 meses. Por el caso de los audios, ¿no? De los audios de PPK. ¿Se acuerdan de PPK? Que le dio el indulto a Fujimori, que al final fue por unos audios donde está Mamani, que en paz descanse. ¿Y quién entregó todo eso? Sí, Keiko Fujimori. ¿Ustedes se imaginan? Por eso reitero, por Dios, es que hay que tener un estómago bien frío
y un estómago bien fuerte para poder entrevistar a Keiko Fujimori y no acordarte de la dictadura fujimontesista, de las denuncias de su madre, del trato que le dio a su madre, de sus encuentros con Hugo Chávez, con Fidel Castro, junto a su padre, uno de los mayores dictadores, de las muertes, de las desapariciones, Cantuta, Barrios Altos, de Ayacucho, de los lugares, de los periodistas que desaparecieron. Hay que tener un estómago. De lo poco que hemos visto, el comportamiento que tuvo con su hermano, Kenji Fujimori. Y que no te escandalices y que a nadie le importe que a fecha de hoy sigue sin trabajar. Por Dios, no, me equivoqué. Pati Chirinos es ganadora de la Concha de Oro. Pero Kenji Fujimori, nadie le va a quitar su derecho a la Concha de Marte, la concha acústica, así, todita. Hay que hacerla en cartulina, pintarla en naranjita y regalársela. Porque en realidad se la ganó a pulso, de verdad que sí. Es ella la que está detrás de bambalinas ocasionando todo esto. Es ella, junto a su bancada de Fuerza Popular, que a la única que usan es a la Comisión de Constitución y usan pues a Renovación Popular, Avanza País, para que empiecen a hacer todo el bururú y la prensa nacional haga eco de esto. Llegó el momento en que los organismos internacionales sepan lo que se está viviendo en Perú, porque en realidad esto no se ve bien, señores. Nadie que quiera desestabilizar el Perú para ocasionar muertes de ciudadanos que no tienen el apellido Tudela, García, Miro Quesada, Fujimori, Alba, Merino, nadie merecía ni merece estar en esos cargos, porque no es posible que se quieran jugar con la vida de un país. Recordemos que toda decisión, sea vacancia, sea, no sé, un golpe de estado que quieran dar, quieran o no, va a haber repercusión. Y esta repercusión implica que los colectivos, que los pueblos se levanten, y a la hora que se levanten exista represión policial. Todo esto va a conllevar a una crisis que la están chambeando los golpistas y una prensa nacional corruptas, con sus titulares diciendo el 28% no lo quiere, lo aprueba a presidente Castillo y un 68-70% no lo quiere. Cuando saben muy bien que Ipsos es una encuestadora con visos de corrupción, donde el dueño es el esposo de Ceci Valenzuela. ¿Y quién es Ceci Valenzuela? Una de las fundadoras de Willax y también directora de Perú 21, parte del conglomerado del grupo El Comercio. Además, para todos aquellos que hablan de la libertad de expresión, la señal del Morro Solar no tenía licencia y no le pertenecía a PBO, a Willax ni a Bater. Le pertenecía al hijo de Ricardo Belmont, que no tenía licencia para usar esa señal. Estaba usando una señal pirata. Eso quiere decir que tú agarras una señal, la empiezas a vender a algunos canales de cable, pero sin autorización del Estado. Y lo que hicieron es cerrarla, intervenirla para que darle la sanción correspondiente. El hecho no es por Philip Bater. Déjense de lloriquear, por Dios, hombre, que tanto Philip Bater como Beto Ortiz y como todos que también hacemos redes sociales saben muy bien que la fuerza no está en una radio, la fuerza está en Quinto Poder, el poder de la información, en las redes sociales. Así que dejen el lloriqueo, porque la libertad de expresión nadie nos las quita, porque para eso siempre van a existir
una forma de que tú puedas alzar tu voz de protesta. Pero si quieres radio, paga tus impuestos, pues saca tu señal correcta, como todos. Eso tiene que ver con el hijo de Ricardo Belmont. Imagínense. Y seguro que eso tampoco sabía. Y de Belmont, ¿qué pienso? Que Belmont tiene muy buenas intenciones, pero que tiene que ser más realista. Porque acá no es el hecho de santificar a todos, es el hecho de ver las realidades, las posibles soluciones para que en verdad pueda haber un cambio en nuestro país. Señores, no estamos para cambiarles los pañales a nadie. Estamos para luchar por nuestros derechos, para poder darles a ustedes la verdad y para que ustedes puedan discernir y puedan aprender a que una noticia no solamente debe ser escuchada, también debe ser analizada, investigada, porque recuerda que el poder de la información lo tienes tú. Luz Basalar, la dama chalaca, comparte esta información. Muy bien, pues excelente, Tacna. Si no ves a nadie de López Aliaga ni de Fuerza Popular, respiren aires de tranquilidad y más bien busquen a los buenos candidatos, aquellos que quieran hacer el cambio en su ciudad, porque sí se puede. Sigamos, señores, sigamos. Recuerden, por favor, compartir en Quinto Poder las informaciones que damos de niñas desaparecidas o también incluso de los amigos fieles. El día de hoy en Campoy y en ProLima han desaparecido 2 niñas. Están los posts, el último lo voy a poner ahora, el de la niña de ProLima, de 11 y 12 años. Te pido por favor que las notas de solidaridad que tengan que ver con desapariciones las compartas. Compártela y no te olvides de obtener tu taza de Quinto Poder, por Dios. Si no tienes tu taza de Quinto Poder, no. Y van a decir, Luz, ¿y tú por qué no tienes tu taza de Quinto Poder hoy? Pues no la tengo porque se agotaron. Y hasta la que yo tenía, ya no la tengo. Pero para el día martes vuelve a salir otra remesa de las tazas de Quinto Poder. Que se van hasta Surco. Muchísimas gracias. Besitos. Muy buenas noches. Ha sido un honor. Comparte. Por un Perú sin corrupción, por un Callao sin corrupción. Súmate. Tu distrito lo vale y tú lo mereces. Somos Quinto Poder, el poder de la información. Luz Basalar, tu dama chalaca. Seguimos.